Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Es un placer saludarlos y pues con ustedes compartir el Evangelio de hoy, que es nuestro alimento espiritual. Es lo que necesitamos cada día, cada día. Hoy por ser lunes no es diferente. Todos los días el Señor nos habla con su palabra. Nos da diferentes mensajes para poder nosotros seguir caminando de su mano, ¿ok? Porque cuando uno camina con el Señor, Él nos lleva de la mano, ¿verdad? Así es que bueno, es un placer saludarlos y compartir con ustedes el alimento espiritual para hoy día lunes. Así es que bueno, vamos a compartir el Evangelio de Mateo 14, del 13 al 21. Por la Señora Santa Cruz, enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, dice así: al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentaran en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio está muy hermoso, ¿verdad? Que es la primera multiplicación de los panes. Bueno, aquí dice: al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con el gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Hermanos, miren, aquí Jesús, al conocer esa noticia, ¿qué noticia? Recordamos que le fueron a dar la noticia a los discípulos de Juan el Bautista, que habían matado a Juan Bautista. Entonces, al recibir esta noticia, él se embarcó y se fue, ¿verdad? Pero la gente, aquella gente que sabía de Jesús, que él sanaba enfermos y que les daba pues la sanación a mucha gente de diferentes enfermedades, ¿verdad? Entonces lo siguieron. Ellos se imaginaron para dónde iba y salieron de sus pueblos y se fueron allá a donde Jesús iba a llegar. Entonces ellos dejaron sus pueblos y se fueron para allá. Miren, nosotros ahorita, ¿qué somos capaces de dejar nuestra comodidad para ir en busca de Jesús? ¿Somos capaces de dejar nuestro trabajo porque
la semana tiene 7 días. El día domingo es el día del Señor, el que es para ir a ver al Señor, ir a misa y dedicarle ese día a Él. ¿Ok? Y a veces no somos capaces de dejar nuestro trabajo, de quedarnos en casa supuestamente para limpiarla, para acomodar todo, y no vamos a misa. Si no somos capaces de dejar eso, nuestras comodidades, aquellos hombres, aquellas personas dejaron su pueblo y se fueron al cerro, allá, a encontrarse con Jesús. Nosotros aquí, si dejamos nuestra casa, vamos a un templo donde puedes estar bien sentadito, bien cómodo, hasta con aire acondicionado. Y no somos capaces de dejar nuestra comodidad para ir a la iglesia, para ir a misa, para ir a la oración, para ir al rosario, para ir a visitar a un enfermo, para llevarle una canasta de comida a alguien. Recordemos que Jesús está en cada uno de nosotros. Lo que hagas a uno de mis pequeños, me lo haces a mí, dijo el Señor. Entonces, todas nuestras obras de dejar la comodidad para ir a buscar a alguien o a algo, es para buscar al Señor. Esta gente dejó todo y se fue al cerro. Y luego, ¿qué pasó? Jesús dice, y al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Hermanos, Jesús tuvo compasión de tanta gente. Me imagino que los enfermos los llevaban cargando o ahí ¿cómo se llama? Bueno, antes no había silla de ruedas, ¿verdad? Los llevaban cargando. Entonces, al mirar Jesús a tanta gente enferma, les curó sus enfermos en aquel tiempo. Y déjenme decirles, hermanos, que Jesús sana ahora, en estos días, en estos tiempos. En cada momento que hay una misa, Jesús te puede sanar. Hay personas que saben de una misa de sanación y allá van corriendo. Y creen que solamente en esa misa Jesús sana. Pues no, hermanos, déjenme decirles que en todas las misas sana. Lo único que tenemos que hacer, creer que realmente Jesús resucitado está ahí, en la misa, y que Él, por fe que tengamos, Él nos puede sanar. ¿Ok? Así que no solamente las misas de sanación sana, Él sana en todas las misas. Nomás depende de nuestra fe. Si creemos realmente que Cristo está ahí, Él te puede sanar. Él me puede sanar. Porque Jesús sanaba, sana y sanará siempre cuando haya fe, que creamos realmente que Él lo puede hacer. Porque así como tuvo compasión Jesús de esas personas que estaban ahí. Recordemos que en aquel tiempo eran personas que no estaban bautizadas con el Espíritu Santo. Mas sin embargo, Jesús tuvo compasión de ellos y les sanó sus enfermos. Ahora, en estos tiempos, nosotros hemos sido bautizados. Ahora, nosotros por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no va a escuchar, no va a mirar a sus hijos? Pero si sus hijos no tienen fe, ¿que no creen que Él puede sanarlos? Claro que no va a hacerlo. Porque en los evangelios, ¿cuántos enfermos no sanó? ¿Y cuántas veces no dijo que se haga según tú has creído? De acuerdo a la fe que tenían, ellos se les realizaban sus milagros de sanación. La mujer que tocó el manto de Jesús, que dijo, si yo logro tocar el manto de Jesús, con eso sanaré. Y sanó. Entonces, su fe la sanó. Le dijo Jesús eso. Tu fe te ha sanado. Entonces, si tenemos fe en Jesús, Él nos sana ahora, en estos tiempos.
Con fe, tu enfermedad volaría. ¡Pum! Se va. Así es que, mis hermanos, si Jesús tuvo compasión de aquella gente, la tiene ahora de sus hijos, que ahora hemos sido bautizados y somos sus hijos adoptivos por el bautismo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Miren, no olvidemos que el pan era el alimento por excelencia, y comer el pan significaba servirse una verdadera comida, porque era la comida que ellos tenían en esos tiempos. Entonces, ¿y qué decían los discípulos? Ha pasado la hora, o sea, la hora de comer, porque esa la respetaban mucho. Pero como sabían que no tenían comida allí, pues era fácil que le dijeran a Jesús: mándalos que vayan a buscar. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Pero Jesús dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. ¡Wow! Y nomás se miraron, ¿verdad? ¿Y de dónde iban a sacar tanto? Y ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentaran en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Se imaginan, hermanos? El Señor les dijo: tráiganmelos. Cuando les dijeron que solamente tenían 2 panes, 5 panes y 2 pescados, les dijo: tráiganmelos. Y se los dieron. Era lo único que tenían y se los dieron a Jesús. Nosotros, ¿qué somos capaces de darle a Jesús? ¿Seríamos capaces de entregarle todo lo que tenemos? ¿Todo lo que somos? Para que Él derrame sus bendiciones pidiendo al Padre por nosotros, y Él mismo derramar su bendición sobre nosotros. ¿Somos capaces de darle todas esas cosas que nos apartan del Señor? Todas las tendencias que tenemos de ir con personas que en vez de darnos sanación nos hacen más enfermos. De hacer cosas mejores para el Señor, de dejar nuestras malas costumbres, nuestras malas acciones. ¿Le entregaríamos todo al Señor para que Él cambie todo eso? Solamente tenemos que darle todo lo que tenemos y Él hará el resto. ¿Qué hizo el Señor cuando le dieron los panes y los peces? Miró a Dios, los bendijo y se los repartió. Eso quiere decir también para nosotros en estos días, ¿qué hace un sacerdote cuando hace la transustanciación en el altar? No después de que el pan se convierte en cuerpo del Señor y el vino se convierte en sangre del Señor, ¿no se lo da a los que le ayudan para llevarlo al pueblo? Es la Santa Misa. O sea que Jesús se da completamente en el pan. ¿Ok? Es el pan de vida. Jesús ahí lo multiplicó y comieron todos. Ahora nosotros cuando vamos a misa también comen todos. Y nunca se terminan. Siempre sobran para guardarlas en el sagrario y donde está el Santísimo. Así que entonces solamente tenemos que poner lo poco que tenemos y el Señor pondrá lo demás. Y confiar plenamente en Él.
abandonarnos en sus manos y ser sinceros como los discípulos que dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y nosotros, ¿qué le podemos decir al Señor? Señor, mi poca fe, auméntala. ¿No? Ser sinceros. Ser verdaderos hijos del Señor. Así es que, mis hermanos, luchemos para que el Señor multiplique sus bendiciones en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestro corazón. Y que podamos seguirlo con un corazón sincero y abandonar lo que no nos pertenece, lo que nos aleja de Dios. Así es que en esta primera multiplicación de los panes, el Señor nos demuestra que si estamos con Él, todo se puede. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante. Y que este alimento espiritual nos ayude a abandonarnos realmente en sus manos y confiar en Él. ¿Ok? Así es que entonces recibamos su bendición del Señor y todos juntos la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y pongamos en práctica la palabra del Señor en nuestras vidas. Hasta la próxima.